Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up, and then it was La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Porque en última instancia nosotros consideramos que el Partido Popular es el partido más corrupto de la Unión Europea, es un partido que se ha financiado ilegalmente, tanto en sus campañas electorales como en su proceso político en definitiva, que ha sido demostrado esa financiación ilegal como en el caso de Bárcenas, y que lo que nos encontramos es que lleva más de 4 meses en funciones cuando no se lo merece y cuando es posible articular un cambio. Lo único que vemos es con dificultad, y vemos con dificultad que lo que no han hecho Partido Socialista y Podemos en 3 meses de repente lo vayan a hacer. Honestamente pienso que están con un ojo mirando las negociaciones y con el otro ojo mirando la campaña electoral. Vamos a impulsar un banco de horas en las empresas para que los empleados las puedan utilizar en asuntos justificados por necesidades de conciliación. Y de manera inmediata vamos a establecer 10 días más de permiso de paternidad para personas con discapacidad. Amigas y amigos, y por último, vamos a impulsar el cambio del uso horario para adecuarlo a nuestras necesidades. Hoy tenemos un Consejo Ciudadano muy importante, vamos a tener 2 debates cruciales para Podemos y yo creo que también para el futuro del país, un debate político. En ese debate nosotros vamos a insistir en la necesidad de apostar por un gobierno de coalición progresista. Estamos demostrando que sabemos ceder. Pienso que son otros ahora los que tienen que ceder. Voy a hacer una propuesta al Consejo Ciudadano, y es que si hay que tomar una decisión importante en los próximos días, en las próximas semanas, esa decisión deberá estar en manos de la gente, deberá estar en manos de los inscritos. Hemos corrido mientras nos atábamos los cordones y ahora toca apostar por una organización más dialogante, más feminizada. Toca apostar por una organización más descentralizada, toca apostar por reenganchar a los círculos de Podemos y por volver a activar esos mecanismos de desborde que condujeron a la histórica marcha de cambio el 31 de enero de 2015. Si por algo se caracteriza lo que está ocurriendo en España desde hace 100 días, desde el 20 de diciembre, es sobre todo, yo creo, por 2 palabras. Y alguna de ellas se ha referido, Bea, nuestra presidenta nacional. Postureo y sectarismo. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más en un lunes francamente lluvioso, muy lluvioso, está muy encapotado. Hoy vamos en formato Cafetera Express, he tenido que madrugar un montón y cuando me he asomado, he abierto la puerta y he tratado de bajar al estudio y estaba cayendo a chorros. En fin, no sé si esto es un buen anuncio de lo que se nos augura en esta semana, pero en todo caso hoy se inicia una semana y como siempre lo hacemos juntos, en torno a una gran mesa de café, con una gran mesa con las portadas de los periódicos encima de la mesa, con las tazas de café y dando los buenos días al mundo. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia, no estás sola.
Hoy en formato Cafetera Express me resulta imposible saber quién está conectando en este minuto al programa, porque sabéis que vamos con un desfase, pero sospecho que Charo Chamizo, Enrique Quesada, Jad Balfrin, Menudo Tiarro, Gracia Moreno, Celemín, Dian Mart, Spanish Revolution, Manolo Cas, Tony Matarín, Pilar Elinurse, Virginia Roth, Click, Pachi Freitez, Rojo Cabreado, Maese Ciprés, Jiménezes, que me estás contando, Caque, en fin, tantos y tantos amigos que por las mañanas nos acompañan, que componen una suerte de focus group, un CIS con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía, un termómetro con el que medimos el descontento social, y también una gran familia a la que tú, si te estás incorporando por primera vez, ya perteneces. Porque aquí no preguntamos de dónde vienes, no preguntamos qué has hecho antes, ni siquiera si traes un buen o un mal expediente, si toda tu vida te has dedicado a la clandestinidad. Este es tu sitio. Escuchas La Cafetera. Y hoy tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Vamos a hablar con Sergio Pascual. Ha estado en un largo silencio después de ese cese, el exsecretario de Organización de Podemos, epicentro de la polémica tras su destitución. Hablaremos con él ahora en unos minutos. Vamos a hablar también con José Huedo, uno de los españoles que fueron detenidos en Bruselas el fin de semana mientras estaba en una concentración contra la islamofobia, y fue detenido. Es una cosa sorprendente. Sabéis que hemos visto cómo en Bruselas han campado a sus anchas grupos de extrema derecha reventando manifestaciones, no les ha sucedido nada, y de pronto un grupo de personas se manifestaron frente a la bolsa en actitud absolutamente pacífica y fueron detenidos, entre ellos 5 españoles. Bueno, pues hablaremos con uno de ellos, José Huedo, que nos explique qué es lo que está pasando allí en Bruselas. Así que tenemos muchas cosas de las que hablar, algunas encuestas, la entrevista de Jordi Évole con Mariano Rajoy, muy interesante, también esa gran exclusiva internacional que han dado algunos medios de comunicación, entre ellos La Sexta, sobre españoles que estaban defraudando en Panamá y que hoy son objeto de comentarios en numerosos medios de comunicación internacionales, así que tenemos que observar todo esto. Si os parece, comenzamos con las portadas y seguimos. Bienvenido. El modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas. Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? Bueno, sobre esta noticia a la que me refería ponen hoy el foco numerosos medios de comunicación, no solamente en España, porque han participado de esta gran exclusiva algunos medios españoles, pero hay varios medios de comunicación internacionales que lo llevan a sus páginas. Y hoy, por ejemplo, en La Vanguardia sí lo vemos, que es objeto de su portada. Dice La Vanguardia: una filtración masiva destapa a una élite evasora. Políticos, deportistas y empresarios de todo el mundo en el punto de mira. Salen a la luz los datos de una firma panameña que crea sociedades opacas. Ahora lo veremos también en algunos digitales que también lo han llevado a su portada. Esta es una filtración masiva que se ha producido. Creo que hay 70 nombres que son muy relevantes, que están circulando mucho, pero hay miles de folios que están siendo ahora analizados por los medios de comunicación, y entre ellos nos encontramos con algunos nombres muy conocidos del deporte español, muy conocidos también del cine, de la cultura, y que, en fin, todo esto probablemente va a dar para muchas semanas, pero que hoy, como digo, lleva el asunto en la portada de La Vanguardia. También máxima tensión por la devolución de refugiados a Turquía. Esta inmoralidad que estamos viviendo en la víspera del inicio de las deportaciones, el caos, dice La Vanguardia, se adueñó de Quíos y de Lesbos, y con una imagen: no mataremos, un niño con un cartel colgado al cuello pidiendo que abran la frontera para poder entrar. En fin, es la inmoralidad de la Unión Europea expresada a través de imágenes día tras día, un día tras otro. Es una cosa absolutamente escandalosa que de nuevo nos vuelve a mostrar cómo en los momentos
de mayor necesidad, la Unión Europea da la espalda incluso a su propia historia, ¿no? Porque si esto lo vieran aquellos que tenían las retinas afectadas por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, cuando éramos nosotros los que pedíamos cobijo en los países de alrededor, en fin. Bueno, Infolibre. El gobierno subvenciona durante 4 años decenas de miles de contratos de formación sin formación, dice Infolibre. Y también Rajoy sobre sus SMS a Bárcenas en esta entrevista que tuvo lugar ayer, que se emitió ayer entre Jordi Évole y Mariano Rajoy, una entrevista que nos dio algunas imágenes. Yo, desde luego, no quería ser especialmente hoy meter el dedo en el ojo a nadie, que me he levantado yo muy tranquilo, pero qué espectáculo, qué ignominia ayer ver al presidente del gobierno, a un burócrata hundido en sus propias excusas, precisamente cuando hablaba de refugiados, intentando eludir la responsabilidad del gobierno en la acogida, y cuando le preguntaba a Jordi Évole la inmoralidad que supone que de los 18.000 comprometidos hayamos acogido a 18 personas, y que no se le cayera la cara de vergüenza, y que estemos viendo esas imágenes, padres con niños, familias, en un barrizal, esperando a ver si Europa les da el generoso gesto de una oportunidad. Bueno, es una cosa increíble, en fin. Rajoy, sobre sus SMS a Bárcenas, no siempre se acierta. El presidente del gobierno en funciones insiste en una entrevista concedida a Salvados en que no piensa tirar la toalla y responde con un nadie es perfecto cuando se le pregunta por los polémicos mensajes de texto que intercambió con el extesorero de su partido. Sí, porque si vimos a un burócrata enterrado en sus propias excusas, cuando hablaba de la corrupción era simplemente una ignominia, una auténtica vergüenza, cuando Jordi Évole le ponía las imágenes de sus mensajes, de sus SMS. En fin. Bueno, el periódico ABC. El desgobierno secesionista bloquea la gestión en Cataluña, dice la Generalitat. Rechaza la oferta del Estado para crear 500 plazas fijas en justicia, dice el periódico ABC, con una imagen de Doña Justicia con los ojos vendados, la balanza en su mano y una bandera de Cataluña en los ojos como venda. Esa es la portada del ABC, en un día que, como digo, por cierto, viene básicamente con el foco colocado sobre la filtración de los papeles de Panamá, hoy portada en muchos medios, y entre ellos el periódico El Mundo también. Pilar de Borbón presidió 40 años una sociedad opaca. La tía del rey aparece en el listado de clientes del bufete Mossack Fonseca junto a Messi, Almodóvar, a decenas de líderes mundiales como Putin, Macri. Son los papeles de Panamá, una filtración de millones de documentos procedentes de un despacho de abogados, de este despacho de abogados, y que algunos medios de comunicación han estado durante días analizando y se han encontrado con que eso, Pilar de Borbón, Messi, Mauricio Macri, Vladimir Putin estaban llevando su dinero a Panamá, un paraíso fiscal. En fin, bueno, ese es el tema, uno de los temas de portada, con varias fotografías que lleva el periódico El Mundo, pero también habla de las encuestas. ¿Sabéis que este fin de semana nos han acompañado muchas encuestas, varias encuestas? Dice el periódico El Mundo: el PP podría gobernar con Ciudadanos ante el desplome de Podemos. Un sondeo de Sigma 2 para el periódico El Mundo dice que Rajoy y Rivera alcanzaría la mayoría absoluta respaldados por 180 diputados, con la que ha caído este país. Es una cosa increíble. Dice también: el PSOE mantiene el mismo resultado del 20 de diciembre con 90 escaños, Podemos se hunde, el partido de Iglesias se quedaría con 49 e Izquierda Unida se beneficiaría con 6 escaños. La opción preferida es la gran coalición seguida del pacto de izquierdas, dice el periódico El Mundo, en un resultado próximo al que nos dio a conocer el periódico El País a lo largo de este fin de semana, en una nueva entrega de Metroscopia, que también daba una situación parecida. Desde luego, el Partido Socialista no ha sido capaz de rentabilizar los movimientos para constituir gobierno. El Partido Popular sigue igual, no hay ninguna caída pese a la que le está lloviendo con la corrupción, con todo tiene Valencia y Madrid gestionados por gestoras, y sin embargo parece que la corrupción ya no penaliza más al Partido Popular. Es una cosa que debiera explicarnos algún día, a ver si podemos tener la oportunidad de llamar a algún sociólogo o algún antropólogo que nos explique por qué ya al ciudadano ya resulta refractario a todos los asuntos relacionados con la corrupción. En fin, como digo, estas dos principales portadas que nos muestran esas informaciones y que nos avanzan un panorama convulso para los próximos días, aunque todavía los pactos están sobre la mesa. Ya nadie cree que se vaya a producir
hay muy pocas expectativas de que se pueda llegar a un acuerdo. Y es más, se está extendiendo la teoría. Por este fin de semana también se ha celebrado Comité Federal del Partido Socialista y se está extendiendo la teoría de que en realidad Pedro Sánchez lo que está intentando es dilatar lo más posible los plazos, los tiempos, para ganar tiempo él en su batalla interna, porque está logrando que no haya tiempo para convocar unas primarias. El proceso de primarias por los estatutos necesita de 45 días que serían garantía para que el que quiera presentarse, incluso simpatizantes con el Partido Socialista, pueda hacerlo, pueda tener tiempo para reunir firmas, y eso tiene un proceso de 45 días. Pues bien, si las Cortes se disuelven el 2 de mayo, como parece que va a suceder, porque agota todos los plazos para formar gobierno, difícilmente el PSOE va a poder cambiar al candidato. Así que no habrá primarias. El candidato a secretario general y el candidato a las elecciones generales, el candidato a secretario general ya hemos visto que el Congreso se lo han quitado de en medio de un plumazo, con lo cual no va a haber Congreso. El secretario general va a ser el mismo, Pedro Sánchez. Y el candidato a presidente de gobierno, que se debiera elegir mediante unas primarias, hay pocas perspectivas de que se haga porque Pedro Sánchez está jugando a agotar los plazos. No es que esté pensando que hasta el último minuto puede conseguir un acuerdo, es que está agotando los plazos de su propia guerra interna. ¿Qué sucedería? Que si agota estos plazos no va a haber otro candidato. ¿Y quién va a tener que decidir quién es el secretario general en una reunión cerrada? El Comité Federal. Así que está por ver esa reunión que sucedería, porque hay quien piensa que existe un porcentaje de posibilidades para que Susana Díaz en esa reunión salga como candidata a presidente de gobierno, pero sería muy raro que a muy pocas semanas de las elecciones el PSOE se atreviera con un candidato nuevo. Pero ya os digo que esto lo que hace es quitarle, restarle expectativas. Esto era lo que se manejaba este fin de semana en los mentideros, que como os digo han estado muy agitados, puesto que se estaba celebrando la reunión del Comité Federal del PSOE, y no solamente eso, paralelamente también se celebraba el Consejo Ciudadano de Podemos, donde se ratificaba el nombramiento de Pablo Echenique. Pablo Echenique, que sabéis que es el nuevo secretario de organización de Podemos. En fin, bueno, vamos a hablar enseguida con Sergio Pascual. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo. No estás sola. Fernando. Radiocable.com. Sergio Pascual, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Fernando. Bueno, has estado en silencio durante muchos días después del cese, ¿por qué? Bueno, yo creo que fue un momento complicado. Lógicamente, las horas o los días posteriores quizá hubiera hablado más desde la emoción y menos desde la razón y la responsabilidad, y me pareció que lo idóneo en ese momento era pues tomar algo de distancia respecto a lo que había sucedido y permitirme reflexionar, y al mismo tiempo, una vez reflexionado, pues salir con sosiego, pensando en lo que yo creo que es lo único que debe importarle a todos los miembros, los dirigentes de Podemos, que no es otra cosa que los 5 millones de españoles que nos han votado, y también los que no nos han votado y que nos gustaría que en algún momento nos votaran. Así que repetición de elecciones porque son clave, ¿no?, para ganar las elecciones y poder cambiar las cosas en nuestro país. Por eso me pareció que lo razonable era mantener cierta distancia respecto a una situación que obviamente tenía repercusiones emocionales, ¿no?, como no podía ser de otra manera. Sorprendió en todo caso el fondo, la decisión, pero también la forma de hacerlo. ¿El desencuentro con Iglesias era tan alto? Bueno, yo creo que agua pasada no mueve molino, que cada cual hace las cosas como entiende que debe hacerlas, y tampoco es cuestión de recrearse, ¿no?, en el tema de las formas. Así que ya pasó y ahora toca construir. Y en términos de responsabilidades, ¿algo de lo que hiciste en tu actividad merecía el cese? A ver, yo creo que la actividad de un secretario de organización, en general, de cualquier secretario de organización, pero en particular un secretario de organización, es una organización como Podemos, ¿no?, que se ha construido a toda velocidad en 2 años, partiendo de la nada y consiguiendo consolidar una estructura que permite tener 23.000 apoderados, que permite tener más de 700 consejos ciudadanos municipales en las principales ciudades de España. Además, es una tarea dificultosa, pero que genera mucho desgaste, puesto que de alguna manera me tocaba
no solo a mí, también a otros compañeros que trabajan en el plano organizativo, me tocaba hacer algo así como de amortiguador, ¿no? Un amortiguador entre las decisiones que tomaba la ejecutiva estatal y que había que trasladar al territorio, pero también las decisiones que tomaban las ejecutivas autonómicas y trasladaban a los consejos ciudadanos municipales, y viceversa, las reclamaciones que había de parte de los consejos autonómicos, los secretarios generales autonómicos y los consejos ciudadanos municipales, y que reclamaban al consejo estatal, a la ejecutiva estatal. Esa labor de mediación / amortiguación es una labor extremadamente desgastante que erosiona al mediador, y en este caso erosiona las confianzas tanto hacia abajo como hacia arriba, en este caso hacia el secretario general. Así que bueno, de alguna manera entra dentro de lo natural, pues si le queremos poner alguna comilla a alguna de estas cuestiones, pero entra dentro de lo natural que se erosione el papel del secretario de organización. Creo que además es un común denominador en todas las organizaciones en las que existe una figura de este tipo, y por eso creo que no merece la pena darle mayor importancia al asunto, ¿no? ¿Qué te pareció el nombramiento de Pablo Echenique? Porque fue llamativo por el hecho de que se había enfrentado a Pablo Iglesias anteriormente y, en fin, digamos que es una de las voces que podrían estar consideradas como discrepantes, así que hay un cierto proceso de aproximación. Creo que además tú eres consejero en el Consejo Ciudadano, estuviste en el Consejo este fin de semana, donde ha sido ratificado por muchísima gente de forma mayoritaria. Sí, yo creo que fue una decisión inteligente de nuestro secretario general, el apostar por alguien que, más allá de ubicarse en algún lineamiento, ¿no? O alguna de las posiciones que a lo largo del tiempo se han ido manteniendo, ¿no? Y que han ido generando, bueno, pues no sé, corrientes de opinión y de simpatía en Podemos. Más allá de eso, ha buscado a una persona que generaba mucho consenso en torno a la capacidad que tenía para generar no solo empatía, sino capacidad de mediación, diálogo, etcétera, hacia las bases del partido, y que de alguna manera creo que encarna bien la necesidad de tener bueno, pues una organización en este momento, como hemos dicho muchos, ¿no? Lo he dicho yo mismo y hemos venido trabajándolo con los secretarios de organización autonómicos, pero también lo han dicho otros dirigentes de esta organización, una organización que en este momento de alguna manera echará el freno de mano y comenzará a mirarse de forma más sosegada para gestionar los resultados. No es la misma la organización que consigue los resultados que la organización que gestiona los resultados. Sí, algo de esto habló también Íñigo Errejón cuando habló de una maquinaria diseñada para la guerra y que ahora tiene que conformarse en otra fuerza. Pero me llamó la atención porque sistemáticamente se ha dicho que Podemos tiene que intentar recuperar el peso de las bases a la hora de tomar decisiones, que quizá no se estaba haciendo suficientemente. Bueno, yo no sé si es tanto esto como reconocer, insisto, creo que ni siquiera es una cuestión que no esté reconocida, ¿no? De alguna manera, cuando he recorrido varias veces el país, ¿no?, en mi labor de secretario de organización, y siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Siempre nos veníamos diciendo lo mismo y lo reconocíamos y lo asumíamos los compañeros y compañeras del territorio. En Podemos se ha primado lo político frente a lo organizativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que teníamos una tarea fundamental, que era poner cualquier cuestión organizativa, subordinar, perdón, por decirlo de alguna otra manera, ¿no?, cualquier cuestión organizativa a la necesidad política. ¿Y cuál era la necesidad política? Bueno, pues la necesidad política era enfrentarse a una serie de recursivos procesos electorales en los que nos enfrentábamos a maquinarias electorales muy poderosas, como eran las de los partidos de poder, el Partido Popular y el Partido Socialista en particular. Y en esa situación hacía falta tener una organización que fuera de alguna manera muy ágil y muy ejecutiva en sus decisiones. ¿Qué sucede? Que creo que después de haber demostrado que ha sido muy exitosa esa organización, podemos relajar las prisas con las que tomábamos determinado tipo de decisiones y los procedimientos con los que tomábamos aceleradamente ese tipo de decisiones, y volver a algo que yo creo que compone el ADN de la forma de funcionar de la mayor parte de nuestros inscritos, que es esa lógica según la cual nos podemos tomar algo más de sosiego y
deliberar de forma más pausada en torno a las decisiones que debemos adoptar. ¿Eso por qué es? Bueno, pues porque se acerca, yo espero que no haya otras elecciones porque lleguemos a tener un gobierno de cambio, se acerca un momento en el que ya no tenemos que correr para ganar otras elecciones, sino que lo que tenemos que hacer es gestionar el resultado. Porque tú crees que hay posibilidad de verdad de que haya un gobierno de progreso y de cambio. Yo lo espero fervientemente. Creo que será una decepción para los españoles si no hay un gobierno de coalición por el cambio. Creo que los números dan, o sea, bueno, no es que lo crea, es que solo hace falta sumar para darse cuenta que los números dan. Solo hace falta haber estado en el Congreso de los Diputados durante la investidura para haberse dado cuenta de que había muchas adhesiones que hubieran permitido un gobierno con esos 161 diputados que se parecen mucho a los 169 que dieron el gobierno a Zapatero, y todos nuestros esfuerzos están abocados a eso, a conseguir ese gobierno, porque ese gobierno plantea o plantearía medidas que empezarían a mejorar la vida de la gente desde ya, desde mañana. Era un poco lo que dijo aquí el propio Pablo Iglesias el viernes en la entrevista que mantuvimos con él. Por cierto, ¿le viste? Porque claro, estaba en el Consejo Ciudadano. ¿Os visteis? ¿Tuvisteis oportunidad de saludaros? Bueno, no coincidimos, no nos cruzamos como para saludarnos, pero sí, estuvimos allá y de hecho intercambiamos durante el Consejo, hubo intervenciones en las que nos referimos el uno al otro y bueno, fue un Consejo Ciudadano en el que bueno, somos muchos, ¿no? Porque tú después de todo esto, ¿has mantenido contacto en este tiempo? Nos intercambiamos algunos mensajes a lo largo de la noche de aquel día y luego no he tenido más contacto personal, fluido con él, la verdad. Con Íñigo, sí, con Íñigo Errejón. Sí. ¿Tú le ves bien? ¿Le ves fuerte? Porque, fíjate, estaba viendo las encuestas que se han publicado a lo largo de este fin de semana sobre Podemos, achacan la caída de Podemos a los debates internos. Y claro, parte de los debates existe la sospecha de que no han terminado esos debates. A Íñigo no se le ve tan fuerte como se le veía hace unos meses, ni tan cercano a Pablo como se le veía hace algunos meses. Bueno, a ver, yo creo que en primer lugar puede parecer un tópico, pero es verdad que me parece que hacer encuestas ahora mismo es hacer deporte de riesgo, ¿no? Es casi más arriesgado que hacer rappel, porque lo cierto y verdad es que de alguna manera, si finalmente llegara a haber elecciones, tengo la sensación que será la última semana la que definirá quién de verdad se ha esforzado o no se ha esforzado porque haya gobierno, y los ciudadanos penalizarán a quien crean que bueno, pues que no ha hecho todo lo posible porque efectivamente haya gobierno. En cuanto a lo que me preguntas de cómo va transcurriendo la vida interna del partido, si te digo la verdad y siendo muy honesto, y fíjate que soy un afectado por esa vida interna, estoy convencido de que la vida interna de los partidos a la gente no le importa absolutamente nada. La gente lo que quiere es que los políticos y los partidos le resuelvan sus problemas, y en este caso, en el caso de Podemos, lo que quieren es que Podemos haga todo lo posible para que haya un gobierno de cambio, que saque a Rajoy de la Moncloa de una puñetera vez, perdón por el exabrupto, y que nos pongamos a trabajar por ellos. Así que honestamente, si me creyera las encuestas, desde luego no tendría nada que ver con una vida interna del partido, porque honestamente creo que la ciudadanía le presta, afortunadamente, porque la vida interna de los partidos no reviste ningún interés público, creo que no tendría ningún tipo de repercusión real sobre esos números, ¿no? Y sobre esa cifra. Bueno, yo fíjate, discrepo. Yo creo que Podemos tiene un relato detrás que también está relacionado con las personas, ¿no? Y hay interés por saber qué le pasa a esas personas, porque parte del relato se ha construido en base a un proyecto común que nace de un grupo de gente muy unida y que por algunas razones pues se han producido las tensiones que sean. Otra cosa es la utilización que están haciendo algunos medios de esto, que como sabes yo tampoco soy precisamente, pero vamos, de ahí a que no es interesante, discrepo. No, he dicho que no sea interesante, no me malinterpretes, Fernando, o sea, creo que reviste interés, ¿no? Como reviste interés para cualquiera que siga el día a día de lo político, y sobre todo una organización tan transparente como la nuestra, que efectivamente que tiene más foco de atención, afortunadamente, y que es más transparente y que por lo tanto tiene que dar más explicaciones sobre lo que pasa o lo que deja de pasar en nuestra organización. Pero creo, o sea, que al final de toda la historia, que en el último día, el día en el que los ciudadanos se enfrentan a las urnas, creo que ese día la gente no piensa tanto en cómo está la interna de los partidos, sino cómo esos partidos le pueden solucionar
sus problemas. Esa es mi perspectiva, lo cual no quita que efectivamente si revista interés tanto en la radio como en la televisión como en las portadas de los periódicos, claro que sí. Porque dentro de Podemos hay una diferencia de opiniones, de criterio en torno a los pactos. Sabes que algunos medios han atribuido todo este episodio de tensión a diferencias ideológicas en torno a qué hacer. A ver, Podemos es una organización política que nace como una amalgama de gente que venimos de culturas políticas muy diferentes, gente que viene de la PA, que viene de Juventud Sin Futuro, de Izquierda Anticapitalista, del movimiento sindical, y obviamente eso genera, pues no solamente afinidades personales, sino, pues trayectorias personales que también tienen correlatos en términos políticos y demás. Pero es curioso que se haya tratado de construir una diferencia en torno a la cuestión de los pactos, que es obviamente lo que más le interesa a los ciudadanos en este momento, cuando en esta cuestión concreta, algunas otras a lo mejor hemos tenido más discrepancias, hemos discutido, hemos debatido, pero en esta cuestión concreta hay una unidad de criterios pasmosa y no es una unidad de criterios que venga de la mano de una lógica dogmática o monolítica de nuestro partido, sino que es una unidad de criterios que yo creo que está enraizada en una parte muy importante de nuestro ADN, y es que nosotros tenemos una propuesta política que es radical y diametralmente opuesta a la propuesta político-económica de Ciudadanos. Entonces, cualquier cosa que sea permitir por activa o por pasiva, para que quede claro, por abstención o por votación, un gobierno en el que esté Ciudadanos teniendo un papel relevante en materia de política económica, es antitético con lo que somos. Por eso hay tanta unidad de criterios, porque pues sería pues como si el Partido Popular, alguna gente del Partido Popular quisiera nacionalizar industrias, ¿no? Pues sería antitético con su ADN. ¿Qué vas a hacer ahora, Sergio, a partir de ahora? Bueno, pues no es que vaya a hacer, es que estoy inmerso en la cuestión de los trabajos de la Comisión de Fomento. Este martes tenemos citada a la ministra de Fomento. Me temo que nuevamente nos vamos a encontrar con un desplante del gobierno de este país a la institución que no está en funciones, que es el Congreso de los Diputados, y no va a acudir a la sesión de control, una sesión de control en la que yo esperaba que por primera vez no fuera el zorro el que cuidaba la gallina, sino que fuéramos parlamentarios los que pudiéramos preguntarle a la ministra qué había estado sucediendo con cosas como, por ejemplo, este director general de vivienda que está ahora imputado y que venía del IBIMA y de tener relaciones con los Villarmir, etcétera, y en esa tarea me hallo inmerso, y además de eso, como diputado andaluz, pues estoy teniendo una actividad importante tratando de hacer las cosas de una forma diferente, que de alguna manera es lo que habíamos dicho, ¿no? Cuando dijimos que queríamos que nos dieran su confianza los ciudadanos a los diputados de Podemos, haciendo mucha rendición de cuentas con la gente. Hace unos días estuve con los secretarios generales municipales de Sevilla, estoy el viernes en Málaga, el jueves en Huelva, hablando con la gente y contándoles para qué sirve un Parlamento que de verdad está al servicio de la gente. Pues Sergio Pascual, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Al contrario, Fernando, muchísimas gracias a ti por llamar y un abrazo enorme. Radiocable.com. A un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los faisanes y a los patos. Y yo escuché lo que el boco les decía, lo que el cocinero les decía. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo: nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: eso está fuera de la cuestión. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos.
Eduardo Galeano, ¿cómo se echan de menos los intelectuales? Un grupo de intelectuales en los últimos tiempos, en los últimos meses, hemos ido perdiendo a algunos de los más importantes. En los últimos meses, digo, porque llevamos ya emitiendo 2 años. 2 años de programa, 2 años llevamos juntos. Han pasado 2 años desde que un día este tipo en pijama se sentó en su casa. Y la verdad es que tuve la fortuna de rodearme de un buen grupo de amigos en pijama como vosotros. Pero, en fin, el caso es que, bueno, os digo, esta información a la que apuntaba, veo que la lleva también el periódico El País en su portada. Dice, una amplia filtración de datos sobre cuentas opacas incluye a Putin, jefes y exjefes de Estado y de Gobierno, empresarios, deportistas de élite, artistas de fama mundial, figuran como titulares o vinculados a sociedades opacas en una amplia filtración de datos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca. Y entre las personalidades que aparecen en los 11 millones de documentos a los que ha tenido acceso Wikileaks y el Consorcio Internacional de Periodistas, figura, en lugar preferente, el entorno del presidente ruso Vladimir Putin. Sus amigos establecieron una red de sociedades en paraísos fiscales por unos 2.000 millones de dólares. La palabra Venezuela se cita en 241.000 informes. No sé qué me inquieta más, que Venezuela se cite en 241.000 informes o que esto haya sido la primera búsqueda hecha por el periódico El País. Ya veo que estaban preocupados con ese tema. Dice también el periódico El País en su portada, la Unión Europea empieza hoy la expulsión de refugiados sin medios ni criterios. Europa planea deportar a los primeros 600 migrantes. El acuerdo arranca en medio de tensiones con Turquía por su aplicación, dice el periódico El País, con esas imágenes de un grupo de niños con carteles en las manos. Queremos libertad, no a Turquía. Imágenes de la vergüenza. Y una noticia que lleva hoy el periódico El País en su portada y que quiero mencionar aquí especialmente porque hay un miedo superlativo en el Partido Socialista a que se esté produciendo una división en torno a la manera que están abordando el asunto de Cataluña. Dice El País, líderes del PSOE advierten a Miquel Iceta de que no ceda al independentismo. Varios dirigentes regionales han alertado al secretario del PSC contra la aceptación de un referéndum, porque se están produciendo allí algunas conversaciones soterradas entre Xavier Domènech, entre Miquel Iceta. Hay conversaciones que son temidas en el Partido Socialista. Creen que se puede estar abriendo la puerta, si no a un referéndum, sí a una suerte de consulta. Y esto tiene atemorizado o inquieta a una buena parte del Partido Socialista, una buena parte del PSOE. Es el tema que lleva en su portada el periódico El País, que también afirma la interinidad del gobierno obliga al rey a reducir sus actos a la mitad. Dice, bueno, el caso es que estas negociaciones que se están produciendo para ver si hay acuerdo llevaron a Alberto Garzón este fin de semana a no solamente a analizarlas con escepticismo, sino a cuestionar al Partido Popular por ser uno de los partidos con mayor número de casos de corrupción en toda Europa, dijo Alberto Garzón. Porque en última instancia nosotros consideramos que el Partido Popular es el partido más corrupto de la Unión Europea, es un partido que se ha financiado ilegalmente, tanto en sus campañas electorales como en su proceso político en definitiva, que ha sido demostrado esa financiación ilegal como en el caso de Bárcenas, y que lo que nos encontramos es que lleva más de 4 meses en funciones cuando no se lo merece y cuando es posible articular un cambio. Lo único que vemos es con dificultad, y vemos con dificultad que lo que no han hecho Partido Socialista y Podemos en 3 meses de repente lo vayan a hacer. Honestamente pienso que están con un ojo mirando las negociaciones y con el otro ojo mirando la campaña electoral. La campaña electoral, algo parecido dijo Cristina Cifuentes también, dijo todo esto se resume en que hay mucho postureo. Si por algo se caracteriza lo que está ocurriendo en España desde hace 100 días, desde el 20 de diciembre, es sobre todo, yo creo, por 2 palabras. Y alguna de ellas se ha referido, Bea, nuestra presidenta nacional. Postureo y sectarismo. Postureo y sectarismo, decía Cristina Cifuentes. Y el caso es que algo de teatralización sí que parece que hay. Eso sí que parece que nadie la cuestiona. No sabemos si por estar en la antesala de las elecciones, pero la campaña, yo diría que ha empezado de una forma tan obvia. Vamos a impulsar un banco de horas en las empresas para que los empleados las puedan utilizar en asuntos justificados por necesidades de conciliación. Y de manera inmediata vamos a establecer 10 días más de permiso de paternidad para personas con discapacidad.
Amigas y amigos, y por último, vamos a impulsar el cambio del uso horario para adecuarlo a nuestras necesidades. Mariano Rajoy ya en plena campaña prometiendo que va a cambiar la hora, así que a partir de este momento ya se puede dar por abierta, por un pistoletazo de salida a la campaña electoral para el 26 de junio. Tendría que ser un milagro, aunque como decía antes, este fin de semana se celebró ese Consejo Ciudadano de Podemos y allí Pablo Iglesias sorprendió con un nuevo giro de guión, afirmando que consultaría a las bases cualquier movimiento que diera en torno a los pactos. Hay quien atribuyó en las primeras horas, porque luego cambió la versión, pero hay quien atribuyó a algunos medios de comunicación esto, a que Pablo Iglesias consultaría las bases si querían un acuerdo con Ciudadanos, si estaban dispuestos a aceptar una abstención frente a Ciudadanos. Y lo dijo en realidad así. Hoy tenemos un Consejo Ciudadano muy importante, vamos a tener dos debates cruciales para Podemos y yo creo que también para el futuro del país, un debate político. En ese debate nosotros vamos a insistir en la necesidad de apostar por un gobierno de coalición progresista. Estamos demostrando que sabemos ceder, pienso que son otros ahora los que tienen que ceder. Voy a hacer una propuesta al Consejo Ciudadano y es que si hay que tomar una decisión importante en los próximos días, en las próximas semanas, esa decisión deberá estar en manos de la gente, deberá estar en manos de los inscritos. En manos de la gente, en manos de los inscritos. Y en todo caso, lo que sí que parece cierto es que algo se está moviendo. No sabemos en qué dirección. Hay quien cree, sin embargo, que se podrían estar aproximando posturas, aunque yo, en mi opinión, ya os la he manifestado. Creo que Pedro Sánchez está más bien estirando los tiempos para que sea muy difícil que aparezca un nuevo candidato dentro del propio Partido Socialista, pero que todo indica que vamos de cabeza a nuevas elecciones. Y mientras tanto, seguimos observando estas imágenes en las portadas de los periódicos mientras estamos aquí entretenidos con los pactos, estas imágenes para la ignominia de los refugiados en las puertas de Europa esperando a ver si Europa mira en su dirección. Una auténtica vergüenza, que además a lo largo de este fin de semana ha sido noticia porque en Bruselas se produjo el sábado una concentración contra la islamofobia, contra la xenofobia, el racismo. Una concentración silenciosa, absolutamente pacífica, no asistió de hecho ni siquiera mucha gente, un pequeño grupo, pero de pronto empezaron a sucederse detenciones completamente arbitrarias y entre ellos se detuvo a 5 personas. Vamos a hablar enseguida con José Uedo. Escuchas La Cafetera, no estás solo. Radiocable.com. El pasado sábado se celebraba en Bruselas una manifestación contra la xenofobia, contra el racismo, una movilización en la que fueron detenidos varios españoles. Y entre los manifestantes estaba José Uedo, que acudiste a la convocatoria, ¿no? Sí, acudí a la 1, que era la hora que estaba convocada. Llegué un poco tarde, me habían avisado que ya había algunas detenciones o que como mínimo estaba la policía sacando a gente de manera arbitraria, se acercaban a una persona, hablaban con ella un minuto y la sacaban. Cuando yo llegué lo pude ver, que la policía se iba moviendo entre la gente debajo de las escaleras de la Bolsa, se iba moviendo entre la gente que había, que es una zona de paso, había turistas, había ciudadanos sin más, y iban sacando a gente. Porque el objeto de la movilización, ¿cuál era? Era una concentración pacífica contra la islamofobia y contra el racismo. Y allí era por la convivencia, sin más. Pero por las imágenes que se han visto, era una convocatoria absolutamente pacífica, no hubo en absoluto nada de violencia, ¿no? Yo, Fernando, nunca he visto una concentración tan pacífica. Había unos hippies, y te digo hippies porque iban vestidos como hippies de los 60, cantando canciones en círculo. La Bolsa está siempre llena de gente, y sobre todo desde los ataques que hubo en Bruselas. Gente que viene a reflexionar, a dejar una vela. Pues, ciudadanos, era un momento de tranquilidad máxima. Ni una carrera, no había banderas, no había palos, no había nada, ni ninguna agresividad por parte de la gente que estábamos ahí concentrada. Y de pronto se empezaron a sacar detenidos. ¿Por qué? O sea, ¿hubo algún detonante, algo que hiciera que los policías os llevasen hacia los furgones? A la gente que sacaban de uno en uno, hay una imagen, hay un vídeo que detienen al presidente de la Liga de Derechos del Hombre. Y pues está todo grabado como conversan con él. Él dice que es un ciudadano que está allí como ciudadano bruselense. Es un hombre que dijo que no era ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, que estaba allí como ciudadano en contra del racismo.
y al cabo de una conversación de 2 minutos le detuvieron. Es decir, era un tema realmente arbitrario y fue de uno en uno. Pero llegó un momento en el que la gente en las escaleras, éramos unos 30, empieza a cantar una canción que dice en francés más o menos, primera generación, segunda generación, todos somos hijos de inmigrantes. Es una canción que llama a la convivencia, que llama al respeto del otro y a convivir con nuestro vecino. Pues en ese momento que estamos cantando esa canción, 30 policías nos rodean, ocupan la escalera, nos rodean por delante y por detrás y aleatoriamente se dejan a una parte de nuestro grupo fuera y entramos 5 dentro de ese cerco que crean en torno a nosotros. Y a partir de ahí se acaba para nosotros la concentración, nos ponen bridas en las manos en las espaldas, fueron abucheadas por la gente, había muchos medios, había muchas cámaras y nos fuimos como corderitos hacia el autobús porque no hubo ninguna resistencia, caminamos de manera tranquila, pausada, entramos en un autobús y nos llevaron a la comisaría de Etterbeek. Había otros españoles detenidos, ¿no? 5 éramos. Erais 5. ¿Que tú tuviste oportunidad de verles allí? ¿Fuisteis detenidos juntos? Sí. Coincidimos la primera vez los 5 en una sala, que es donde estuvimos porque al final hubo como 50, 60 detenidos, casi 80. La verdad es que no lo sé exactamente porque no me dedico a contarlo, pero era una sala llena y ahí estuve con ellos. Y luego ya nos separaron en salas de 15 en 15 y ahí coincidí solamente con un compañero. Y no sabíais cuál es la razón de la detención, ¿no? Pues evidentemente cuando nos detienen no nos lo comunican. De hecho yo no sabía si nos estaban acercando para simplemente nos callamos y ya está y nos vamos, pero no, fue una detención. Y luego en la comisaría nos dan un papel en el que nos dice que estamos perturbando la paz y que es el motivo de la detención administrativa. Y nos pueden retener 12 horas como máximo. Al final fueron 8 horas de detención y a las 8 de la tarde, 7 horas y a las 8 salimos. Esto retrata algo el clima, porque hemos visto como hace pocos días una manifestación de extrema derecha, claramente de extrema derecha, era acompañada por la policía. Ahí no se recuerdan detenciones. Hay algo de confusión entre quiénes son los peligrosos, ¿no? La verdad es que en una semana de diferencia, eso fue el domingo, y es una imagen vergonzosa de cómo la policía escoltó a una manifestación de nazis, de fascistas, no sabría decirlo. Los medios le han llamado de ultras o de hooligans, pero bueno, hicieron el símbolo nazi, el saludo nazi en las escaleras. Llegaron escoltados desde la Estación del Norte a La Bolsa, un sitio mítico para la ciudad, un sitio súper importante después de los atentados. Ocuparon las escaleras, hicieron cánticos fascistas, hubo violencia, pegaron, yo he visto imágenes, lo vi por televisión, no estuve allí, pegaron a 2 personas que yo viera y volvieron a la Estación del Norte, de nuevo escoltados por la policía, y se fueron a casa. No hubo detenciones ese día. Y sin embargo ayer una concentración pacífica contra la islamofobia, contra el racismo, hubieron 80 detenidos. En comisaría, para que te hagas una idea, me preguntaron si tenía armas, si tenía algo que pinchara. Yo no entendí la pregunta y empecé a sacarme Kleenex, mi móvil, mi cartera. Yo no sabía, digo, ¿cómo qué armas? Si venimos en contra del racismo, que no sé qué esperaban encontrar. Éramos gente, nos han querido igualar a la manifestación de extrema derecha. Y eso es absurdo, eso ha sido una locura. Fíjate, hay algo de retrato, ilustra quizá algo de lo que está pasando en la Unión Europea, tristemente, ¿no? José, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada y mucha suerte y muchas gracias. Gracias a ti. Radiocable.com. Tried always to please, but you were brought to your knees. You did all that you could, but still they misunderstood. You gave it up. Bueno, ya sabéis que aquí cada día además hacemos un repaso a la prensa digital, a las portadas de los medios de comunicación digitales, porque retratan una realidad bien diferente sobre nuestro pequeño mundo, una realidad, otra perspectiva que paradójicamente no siempre llevan los medios a sus portadas, ¿no? Los otros. Y vemos, por ejemplo, en lamarea.com algo que
enganchado con la realidad, con la información del día, con esa gran filtración de Wikileaks, tiene un profundo sentido y cobra un enorme sentido. Lamarea.com, en su portada, una nueva norma europea protege las empresas de filtraciones a la prensa. El Parlamento Europeo vota una directiva que va a facilitar a las empresas demandar a periodistas y medios que publiquen secretos industriales, dice Lamarea.com. Es increíble el retroceso que estamos viviendo en todo el mundo, iba a decir en la Unión Europea, pero realmente es un retroceso de libertades, como poco a poco se van produciendo recortes en pro de el gran mercado, y luego nos dicen, no, pero es que las empresas son las que generan empleo, y bajo ese pretexto se puede hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Es como decía Manu Chao, los consejos de accionistas se han convertido ahora en las urnas de los votantes. Ahora la democracia liberalista, la que existe realmente en el mundo, para votar de verdad hay que pagar. Quiere decir que hay que ser accionista. Si tú eres accionista de una sociedad, estás votando para cambiar el mundo de una manera u otra, porque tú influyes sobre esa sociedad y tú estás cambiando. ¿Quién ha votado para la guerra en Irak? Accionistas de empresas del Texas. Ellos han votado y han decidido que se iba a la guerra. En la portada de Infolibre, el gobierno subvenciona durante 4 años miles de contratos de formación sin formación. Casi 500.000 de contratos de aprendizaje se han firmado desde el año 2012 sin control oficial alguno sobre la calidad de los cursos que permiten obtener a las empresas bonificaciones de 3.500 euros al año por cada trabajador. Y también los vínculos con Aguirre y Faes de la red afín al PP, que pide la dimisión de Rajoy. Dice Infolibre en su portada. Público.es. Pilar de Borbón presidió una sociedad opaca en Panamá hasta el día de la abdicación del rey. La infanta aparece como presidenta de la sociedad delantera financiera desde agosto del año 74 hasta junio de 2014, el día que abdicó al rey. Sí que suena llamativo. Si no es por desconfiar, es que suena raro. El diario.es. La tía del rey tuvo una sociedad oculta en Panamá durante 40 años. Pilar de Borbón, los hermanos Almodóvar, Leo Messi entre los españoles o residentes reconocibles en los papeles de Panamá. El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación difunde en España a través de La Sexta y del Confidencial unas filtraciones sobre una maraña de sociedades, dice el diario.es, sociedades de personalidades de todo el mundo en paraísos fiscales. También el primer ministro de Islandia se descompone cuando le preguntan por su empresa en Panamá. Deportistas de élite como Messi, Platini, Zamorano, Heinze, Nick Faldo, el deporte en la trama de las sociedades en paraísos fiscales. Argentina, Macri, el empresario presidente de un país que multiplica la pobreza, que tenía esta sociedad gestionándose los líderes políticos de los papeles de Panamá. En fin, bueno, pues todo esto parece que va a ser la información que nos va a acompañar a lo largo de la semana, así que vamos a tener oportunidad de comentarlo con más calma y con más detenimiento en los próximos días. Mientras tanto, nosotros nos vamos a marchar, pero estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo no estás sola. Mañana volvemos ya con las secciones habituales, con Mary, con la agenda de La Cafetera, la agenda propia de La Cafetera, con las llamadas en directo, todo eso, todo lo que estáis, todo lo que ya conocéis. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Mañana más. Adiós. But now you're feeling